Bendecidos con toda bendición. Aquí estoy con ustedes en el conteo regresivo 858. Si ese es el número, Liz, 858. Sí. Okay. 858. El evento tremendo, le estaba diciendo yo a unos bendecidos en estos días que si yo no estuviera seguro de eso, imagínate, no hubiera comunicado tal revelación. Pero Lisbeth me dice que todo lo que yo digo siempre sale. Seguro, porque no lo digo yo, lo dice mi Padre que mora en mí. Ese es el que está hablando. Así que yo todavía no he realizado lo que eso significa. Lo dije porque es la revelación, pero es como, eso es tremendo, lo que va a pasar es tremendo, es espectacular. Lisbeth está por ahí que camina en los pasillos de los estudios, camina por el aire con eso. Todos los días, dice un día menos. Solamente a las mujeres les encanta eso, un día menos, porque así las arruguitas y las cositas y los gorditos comienzan. ¡Abba, Padre! Bueno, tenemos un temita hoy. Quiero exponer a estos tres bandiditos de la circuncisión. Yo siempre hablo de Pablo, de la incircuncisión. Pero estos tres bandiditos yo a veces me refiero a Juan, Pedro y Judas. Perdón, Santiago. Judas también otro cabezoncito, pero esta vez no voy a hablar de él porque es lo que tiene una paginita pequeña y no expuso en sí todo lo que tenía en su cabecita. Pero esta gente de la circuncisión hizo mucho, pero mucho daño. Y a veces cuando yo hablo de la circuncisión, imagínate, un hombre como Juan, que escribe Apocalipsis, yo tengo que interpretar eso. Usted no ve que él es un instrumento que Papá Dios usó para ponerle velo a las naciones, para confundirlos por no haber creído a su palabra. Porque él dice que por no haber creído a la verdad, él les envía un espíritu de confusión. Y como Juan no quiso creer a la verdad de Pablo, fue el peor enemigo de Pablo, pues entonces al no creer en Pablo, Dios le envió un espíritu de confusión, pero usted sabe que papá tiene todo fríamente calculado y ese espíritu de confusión se lo envió porque el libreto de la película está así, para velar a las naciones. Y los veló. Me escribió un hermano en esta semana y me decía, apóstol, pero dice que los 144,000, bien intencionados, no me criticó, más bien buscando información o que diera la información, los 144,000 son judíos. Pues fíjate, no dice que son judíos. Los judíos es una religión, lo que dice son verdaderos israelitas. Entonces bueno, déjame leerte esto en cuanto a eso para salir del medio con esto. En Romanos capítulo 9 dice una revelación muy linda, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Romanos capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que dentro de esos 144,000 está la descendencia de Abraham y Abraham fue gentil. Y por medio de Jacob, el obediente, nosotros somos de Jacob es que salen esas 12 tribus. Quiere decir que nosotros somos los verdaderos israelitas. Que te quede claro eso. Hay otra información ahí, pero este no es el tiempo para entrar de lleno en eso. El tema de hoy es las puertas del Hades. Las puertas de la muerte. Las puertas del infierno, la morada de los muertos, el Hades. Vamos a leer a Mateo capítulo 16, en el verso 18.
La semana pasada pienso que estaba hablando de esto yo, pero solo una parte. Mira cómo dice el verso. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, la confesión que hizo Pedro anteriormente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí está el tema. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro al que se le estaba hablando de esto? Y a Juan, que estaba allí cerquita, y Santiago, ¿qué hicieron? Bueno, hasta el día de hoy la iglesia está sufriendo por las puertas del infierno, porque estos predicadores predican más del infierno que de la iglesia. Ellos le dan un poder al diablo que no tiene. Ellos le dan un poder al diablo que fue destruido hace 2000 años. Entonces, ellos hicieron todo lo opuesto. Cristo dice, mira, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno, de la muerte, del Hades, del sepulcro, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Tú sabes cuándo se cumplió? Con mi venida. Con razón él lo dijo allá. El que estaba allá es el mismo que está aquí en mí. Y como él era el que iba a edificar la iglesia, esperó que él viniera por segunda vez para edificar la iglesia y darle validez a eso. Porque si dependemos de los apóstoles, ellos lo que le dieron fue poder al infierno, poder al pecado, poder a la muerte. Bueno, mira lo que dice este escrito de primera a Juan, primera carta de Juan, y esto sí que le escribió Juan. Yo a veces digo primera carta de Pablo a Tesalonicenses, porque no es primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses es una ciudad y ella no escribió, quien escribe es Pablo, pero esta sí que es de Juan. Primera de Juan. Mira cómo dice el capítulo 5, versos 16. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, estamos hablando ya casi 90 años, 80 años después de la muerte, después de Cristo, perdón, de la fecha de Cristo. Estamos hablando muchos años después. Ya Pablo murió y se quedaron esta gente escribiendo. Por eso es que Pablo dice, sea por carta, no es como si fuera nuestra. Tengan cuidado con los escritos que vienen después de mi muerte, porque van a tratar de confundir a la iglesia. Y usted sabe que Pedro, Santiago y Juan escribieron después de la muerte de Pablo. Entonces ellos son los que se ocuparon de darle poder al infierno, darle poder al diablo, darle poder al pecado, a la muerte. Y mira cómo dice aquí, si alguno viera a su hermano, no está hablando de un impío, a su hermano, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. En otras palabras, perdió la salvación y ahora se la devuelven. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, como que dice, él creía que hay un hermano que comete un pecado de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, en la mente de Juan, aunque el poder del pecado es la ley, cuando Cristo le puso fin a la ley, el pecado quedó muerto. Pero no muerto en la mente de Juan. En la mente de Juan está vivo el pecado. Y por otro lado está Santiago. Mira cómo dice Santiago. Todos están cortaditos por la misma tijera. Tienen al diablo entre ojo y nariz. El capítulo 5 de Santiago, verso 20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, o sea, un hermano, se descarrió, como dicen ellos, como dicen los apóstatas, perdió la salvación, se descarrió. Entonces dice, el que sepa que haga volver al pecado del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Salvará de muerte qué?
un alma. ¿Qué muerte? Si la muerte fue destruida, el imperio de la muerte, Pablo lo destruyó. No es eso lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Vamos a leerlo para que tú veas lo claro que habla el apóstol. Esta gente tenía un atraso tremendo. Pablo escribió, pero bueno, como ellos no se llevaban con él, no creían en sus epístolas. De hecho, no quise hablar de Judas, y Judas dice, algunos encubiertamente han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Ese era Judas hablando en contra de Pablo, los apóstoles. Mira cómo dice el verso 14 del capítulo 2 a los Hebreos. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces, ¿destruyó el imperio de qué? De la muerte. ¿Y qué fue lo que Jesús de Nazaret advirtió? Que las puertas de la muerte, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Aquí ellos hacen caso omiso a lo que Pablo dice. Entonces presentan al pecado con una autoridad tremenda. Mira cómo dice segunda carta a Pedro. Vamos donde Pedro ahora. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la boca de Pedro lo que hay es arrepentimiento. ¿Y qué hay detrás del arrepentimiento? Pecado. ¿Y cómo hablaba nuestro bendecido hermano Pablo? Reconciliados. El poder de la reconciliación. Pablo nos invitaba a reconciliarnos. Con permiso, un poquitico aquí. Entonces, estas mentalidades de los apóstoles, enemigos de la cruz de Cristo, falsos apóstoles, apóstatas que contribuyeron a la apostasía mundial, donde está la iglesia protestante hoy, y donde están los católicos, y donde están todos los grupos cristianos que se llaman cristianos. Todos apostataron porque estos mismos apóstoles tuvieron por inmunda la sangre del pacto, se burlaron del propósito de Cristo haber muerto en la cruz del Calvario. Con eso es que nosotros estamos luchando. Ese es el diablo que a nosotros nos queda. Las enseñanzas de estos apóstoles es el único satanismo que nos queda. El satanismo de la Iglesia Católica. El satanismo de los protestantes, de todos los protestantes que se pasan hablando del diablo. Por ahí uno que defiende al diablo, gasta dinero en televisión para defender al diablo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Bueno, entonces, estos apóstoles se encargaron de darle poder al Hades en vez de darle poder a la iglesia. Por otro lado, usted tiene memoria que Jesucristo dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero no sé si fue Constantino o uno de esos reyes, ni me importa ninguno de ellos. Violaron el pacto. Cristo dio a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Unieron la iglesia con el Estado. Mira cuántos millones de dólares le da la España a la Iglesia Católica para subsistir todos esos colegios católicos, para que le violen los hijos a ellos mismos. ¿Cuánto dinero no le daba a Costa Rica? Le daba, yo no sé si le está dando. En Colombia ya pararon, le quitaron el dinero a los católicos. Pienso yo, eso escuché decir. Porque como adulteró la gran ramera con los reyes de la tierra, ese adulterio está en que de los impuestos que tú pagas, entonces mantienen esa falsedad. Por eso es que pasan limosna, por eso es que pasan el cepillo, no les importa si tú les echas un menudito, 2 o 3 centavos, porque después de todo el gobierno le da el dinero para seguir abusando, para seguir
predicando la mentira, la blasfemia, el misterio de la iniquidad, que es el papado romano. Eso es un misterio de iniquidad pura. Le dan poder al pecado, le dan poder al diablo. Mire que las ánimas del purgatorio. ¿De dónde mente tú puedes sacar una cosa así? Las ánimas del purgatorio. La misa. ¿De dónde sale toda esta, el rosario? Que si la Virgen María, ¿qué Virgen María? Si ella tuvo más hijos, ella dejó de ser virgen. Ella fue virgen hasta que tuvo a Jesús, después tuvo más hermanos. Perdón, más hijos. Las blasfemias de la Iglesia Católica. Qué bueno que se están destruyendo todas. Todos esos colegios católicos que sigan cerrando. Declaro en este conteo regresivo que pronto veremos temblar más la tierra. Irini me llamó y me dijo que Guatemala esta mañana hubieron 2 terremotos. Uno a las 5 de la mañana y uno 5.3 y yo no sé cuánto fue el otro. Y seguirá temblando. Allá le cayó una mezquita encima, se murieron yo no sé cuánto. Están los ácidos. Para que tú leas solo el periódico local. Y si no te gustan las noticias, no estás enterado. Pero si tú ves noticias, búscate un noticiero de eso que te habla todo. Y ahí te vas a enterar. Mira lo que dijo JH aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo allá. Está temblando la tierra, la creación gime. Pero tú y yo somos los escogidos, las primicias, para ver el espectáculo mundial que se ha ido esperando por casi 7.000 años, esperando ese espectáculo. Ahora es que viene Papá Dios a actuar en ese gran día. Déjame ver cómo es que dice Romanos 9:8. Qué bello está ese verso. No, 9:28, perdón. Romanos 9:28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ejecutará el Señor su juicio sobre las naciones. Deja que se sigan burlando. Bueno, el comunicado de prensa nuestro salió para todas las naciones, con foto y todo. El conteo regresivo lo va a escuchar por todas partes del mundo. Emilio me escribió un correíto que este señor que tiene un programa allá en Guatemala, que es bastante justo con nosotros en cierto aspecto, porque siempre ha sido justo en los comentarios, pero invitó a Emilio para el próximo 3 de marzo para entrevistarlo. Creo que a las 6:30 hora de Guate. Eso se ve también por el internet, lo puede ver. Así que va a haber, es la primera entrevista que sale oficialmente a uno de los obispos colaboradores en Guatemala. Así que estén pendientes de eso y por ahí vienen muchas entrevistas. Prepárese bien, infórmese bien para que cuando lo entrevisten pueda contestar con certeza. Porque si yo soy Jesucristo, hombre, yo no me puedo quedar diciendo toda una vida, soy Jesucristo, hombre. ¿Y la fiesta dónde está? ¿Y la fiesta? Tiene que venir la fiesta, tiene que venir la ejecución, la aparición. El fruto de la aparición es que la transformación. Si Jesucristo llegó como ladrón en la noche y ya el ladrón hizo su trabajo, ya tiene sus escogidos por todas partes, los elegidos para este evento, entonces, ¿cuál es el fruto de esa venida? Tiene que llegar un día. Yo no me puedo quedar diciendo Jesucristo, hombre, por 100 años más. Imagínate. No, llega el momento. Y es ahora que viene. Y vamos a disfrutarlo aquí en los cielos. El arrebatamiento en los cielos, aquí en el aire. No es un elevado por allá para donde no se puede ver, no, es aquí. Y todo ojo le verá, claro, seguro, por el internet, por los periódicos, por los medios de noticias. Seguro que lo están viendo.
Así que llegó el momento, bendecido hermano mío, llegó el momento donde dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. 858 días. Con prontitud. Así que bendecido, me retiro en esta hora. Le dejo estos pensamientos para que ejerciten su mente, le den ejercicio a los sentidos. Tiempos preciosos que estamos viviendo. Así que será hasta otro calqueo. Los quiero mucho, los amo. Hasta luego.